los dos encuadrados. Y están las dos Bien, cámaras. Te veo canoso, Sergio. ¿Eh? Te veo canoso. Oye, tú también, qué raro, ¿qué te pasó? Ayer tenías el pelo negro. Es negro. Los días, las horas ya nos están calando. Sí. Déjame quitar la música. Vamos a iniciar. Y pues bienvenidos a todos. Esta es la primera vez que estamos dando a través de este medio la clase en diferentes lugares, ¿verdad? Pero pues es la bendición que tenemos de poder utilizar la tecnología. Y pues bienvenidos a todos y pues vamos a arrancar ahora con doble cámara, pero los dos maestros vamos a estar aquí como todos los días, ¿verdad? Que tenemos la clase participando. Ok, pues vamos a ver el tema de hoy. Estamos en lo que es la obra del Espíritu Santo. Hay el punto 10, ahí lo tienen en su página, la página 25 creo que es la que la tienen, ¿verdad? Si corren ahí, pues vamos a ver el punto 10. Y Padre, te damos gracias esta tarde por este tiempo que estaremos viendo, aprendiendo de tu palabra. Espíritu Santo, qué hermoso eres un gran compañero, un gran amigo, un gran guía, eres Dios, eres todopoderoso. Queremos conocerte más, queremos conocer a Dios más a través de lo que tú nos revelas, Señor, y que a través de este tiempo, Señor, nuestras vidas vayan siendo cambiadas, transformadas, Señor, apasionadas por Dios, por sus propósitos, por su presencia y por todo lo que Él es. Bueno, el punto 10 dice, el Espíritu Santo habla por nosotros. Pareciera que las mujeres decían, pues dice que las mujeres hablamos mucho, y hablamos mucho más, miles de palabras más que los hombres, ¿verdad? Podemos hablar hasta por los codos, pero aquí necesitamos aprender a escuchar al Espíritu Santo y ser sensibles, porque podemos hablar muchas tonterías, muchas necedades, ¿no? Pero queremos ser sabios, queremos ser entendidos, queremos ser prudentes en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir. Entonces es un trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y aquí dice Mateo 10, 19, 20, dice, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bueno, aquí mismo Jesús está advirtiendo a sus discípulos. Jesús conocía a qué terreno los estaba enviando, las situaciones que iban a pasar. ¿Se acuerdan cuando Pablo es llamado a ministerio? Y también Dios lo llama y dice, y es necesario que él supiera lo que iba a padecer, que iba a venir padecimiento, que iba a venir persecución. Y yo sé que no ha sido fácil muchas veces, pero aquí Jesús dice, cuando los entreguen, como dando por hecho que ellos sabía que ellos iban a ser entregados. Si Jesús fue entregado, si Jesús fue perseguido, si Jesús fue rechazado, entonces él trata de animarles y dice, no se preocupen, no te afanes, no te preocupes, ¿sí? ¿Cómo vas a hablar? ¿Qué vas a decir? No te preocupes, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es lo que hace, nos da las palabras en su tiempo, ¿no? Nos da la sabiduría para poder expresar lo que hay que hablar. Dice, porque dice, no van a ser ustedes, dice, los que van a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Aquí es algo muy, muy profundo para meditar, cómo el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que está en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ¿verdad? Por eso es necesario tener una comunión con Él, porque hay momentos dados cuando no tienes ni cómo hablar, qué decir, está una situación a lo mejor difícil o preocupante, necesitas sabiduría. Entonces te dice, no te preocupes, el Espíritu Santo, el Espíritu de vuestro Padre es el que habla por vosotros, ¿no? Entonces lo que necesitamos es esa relación con Dios, esa relación con el Espíritu Santo, esa comunicación, no una religión. Muchas veces
se sustituye, se ha sustituido la vida de Dios, la vida en el Espíritu, por métodos, por programas, por una religión, por muchas cosas que van matando, van sofocando, se van apagando, van conquistando al Espíritu Santo. Entonces, ese es el reto, ¿sí? Que necesitamos cada uno tener una comunión personal con Dios, cada uno poder conocer su voz. Hemos estado viéndolo cuando estamos viendo los temas proféticos. Se trata de aprender a oír su voz. En las clases que hemos estado ahorita tomando los domingos, ¿verdad? Esto va junto con pegado, ¿sí? Porque es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo que tenemos que estar afinados y conocer esa voz interior, ¿sí? Que nos está hablando desde aquí de nuestro espíritu, ¿sí? Para guiarnos, para enseñarnos, ¿no? Y entre más nosotros aprendemos a rendir nuestro corazón, a rendir nuestra vida al Señor, le permitimos, dice aquí, al Espíritu Santo obrar a través de nosotros, entonces vamos a ser cada vez más sensibles, cada vez vamos a ser más sensibles a conocer. Mira, tú sabes, cuando conoces una persona, y los que estamos casados, cuando conocemos a nuestro esposo o tenemos nuestros hijos, conocemos, cuando tenemos una relación muy cercana con una persona, nosotros volvemos sensibles, a veces sin palabras conocemos las actitudes o conocemos, ¿verdad? Lo que hay dentro a veces del corazón o las situaciones que se están viviendo. Hay impulsos que aprendemos a distinguir. ¿Por qué? Por la relación. Hay miradas muchas veces, hay situaciones que se viven que nos hacen, no necesitamos palabras para poder detectar o percibir, ¿verdad? Que algo nos están diciendo. Entonces, igual, por el Espíritu Santo, entre más relación, comunión tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ser sensibles a esa voz interior, sensibles cuando nos habla a través de la palabra y aprenderemos a hablar lo que Él quiere que hablemos y a movernos guiados por Él. Así es de que la obra del Espíritu Santo, la relación, ¿verdad? Es lo que edifica, es lo que nos lleva a crecer. ¿Sí? No es algo dice, que pueda ser programado, no podemos programar al espíritu y meterlo a un método, a un programa, es que me tiene que hablar de esta manera, o si no es de esta otra manera, no lo entiendo. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y aprender a oír su voz. ¿Ok, Sergio? No sé si quieras continuar con esto. Sí, estamos viendo, ¿no? El consejo, porque estas son palabras de Jesús, ¿verdad? Y Jesús le está hablando, está preparando a los discípulos, ¿verdad? Los está preparando porque sabe que vienen tiempos difíciles para ellos, en donde aún ellos van a ser perseguidos, ¿verdad? Y van a ser interrogados, ¿verdad? Se van a tener que enfrentar al espíritu religioso, y eso ocurre en todas las edades, eso ocurre en todos los tiempos, eso ocurre, ¿verdad? Aún en las congregaciones, cuando una persona, ¿verdad? Está en una congregación donde solamente se mueve lo natural, donde solamente son los programas y son las puras actividades, ¿verdad? Y de repente hay una persona, ¿verdad? Que se despierta en su espíritu y empieza a buscar a Dios y empieza a buscar el espíritu de Dios y se empieza a mover con un espíritu diferente. Entonces, ¿verdad? Va a empezar a sufrir persecución, va a sentir que es señalada, ¿verdad? Y va a sentir que es hecha a un ladito, ¿verdad? Y como que no se va a integrar y todo, y aún la van a interrogar, le van a hacer preguntas, ¿verdad? Y entonces, pues Jesús está preparando, ¿verdad? A quienes les está hablando Jesús aquí en el capítulo 10, ¿verdad? Son a estos hombres, pues que eran pescadores, ¿verdad? Eran hombres de condición humilde, ¿verdad? Y se iban a tener que enfrentar a personas muy preparadas, ¿verdad? En el conocimiento, ¿verdad? A personas que habían estudiado verdaderamente, ¿verdad? Las cuestiones de la ley y de todo lo que el conocimiento que se tenía, ¿no? Entonces Jesús les está diciendo, ¿verdad? No se preocupen, les dice, no se preocupen, ¿verdad? Va a venir esta persecución, ¿verdad? Y los van a entregar, pero dice, pero no se preocupen por cómo o qué hablaréis, o sea, no se preocupen. Y esta palabra preocuparse,
¿verdad? Significa estar ansiosa, ¿verdad? No te pongas ansiosa. Significa también estar afanado, ¿verdad? Entrar en esa carrera, ¿verdad? De desesperación. Entonces, cuando la persona se afana, ¿verdad? Eso hace, ¿verdad? Que actúe aceleradamente y entonces deja de confiar en Dios. Empieza él a hacer las cosas, ¿verdad? En su afán, ¿verdad? Se rompe esa confianza en Dios, pero además se produce confusión, ¿verdad? Tú te afanas, ¿verdad? Y vas a andar todo confundido y no vas a saber qué hacer, ni qué decir, ni qué pasos dar, ¿verdad? Te vas a volver una persona, ¿verdad? Que se angustia fácilmente, ¿verdad? Que está toda nerviosa, ¿verdad? Y que fácilmente, ¿verdad? Puede decir cosas que no debe de decir, ¿verdad? Puede hacer cosas que no debe de hacer en su mismo afán. Entonces Jesús le está dando una promesa, ¿verdad? Les dice, ¿sabes qué? No te preocupes por lo que tienes que decir o cómo lo tienes que decir, ¿verdad? Entonces esta promesa, ¿verdad? Es que vamos a ser inspirados. Va a venir una inspiración divina sobre nuestras vidas en ese momento de necesidad, ¿verdad? Y entonces el ayudador, lo que veíamos en la clase pasada, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro ayudador, ¿verdad? Él se va a poner a tu lado y Él nos va a ayudar en esos tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, ¿verdad? En el versículo 19, porque en aquella hora, dice, os será dado lo que habéis de hablar, ¿verdad? Entonces te van a ser dadas las palabras que tú vas a necesitar declarar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que viene tu ayuda inmediata, ¿sí? El Espíritu Santo va a ser tu ayudador, el Espíritu Santo va a poner las palabras correctas en tu mente, en tu corazón, para que tú hables de la manera correcta, ¿verdad? Así que dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que va a hablar por ti. Así que tenemos nosotros que prepararnos entonces para poder ser la ayuda que el Espíritu Santo necesita en nosotros para Él poder expresarse con toda libertad a través de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que irnos a la Biblia, tenemos que irnos a la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que meditar la palabra de Dios, tenemos que orar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que tomar en serio las escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es orando y ayunando, ¿verdad? Es meditando la palabra, es poniendo la palabra y sembrando la palabra en nuestro corazón para que el Espíritu Santo tenga de dónde echar mano, ¿verdad? En nuestro interior. Entonces, yo quiero leerte un versículo paralelo aquí adelantito en el libro de Marcos, Marcos capítulo 13, avánzale al siguiente libro, Marcos capítulo 13, y dice el versículo 11, dice, pero cuando os trajeren para entregaros, bueno, lo voy a leer en español, ¿no? Pero cuando los traigan para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, y luego agrega, ni lo piensen. Entonces no se ponga, ay, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Y empieza, ¿verdad? Empieza la angustia y empieza la desesperación y empiezan las urgencias adentro. ¿Y qué voy a decir? No sé qué decir. Y entonces empieza la desesperación, ¿verdad? Dice, ni lo pienses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador. Dice, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. O sea, nos va a ser dado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de las palabras de Jesús. Tenemos nosotros que comprender que nos va a ser entregada la palabra que nosotros necesitamos. Ahora, la Escritura dice, volviendo a Mateo 10, 19, dice, en aquella hora, ¿sí? En aquella hora. Bueno, entonces va a haber una hora especial, ¿verdad? Va a haber un momento especial, va a haber un momento significativo, ¿verdad? En donde lo que tú tienes que decir, ni siquiera lo tienes que pensar, ¿verdad? Te va a ser entregado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces tú y yo, cuando llegamos a ese punto y verdaderamente, ¿verdad? Nos soltamos en Dios, confiamos en Dios, que Él nos va a dar la palabra correcta en el momento correcto, ¿verdad? Y dependemos de que Él
trabaje a través de nosotros, entonces nosotros vamos a ser los más beneficiados porque nuestra vida, ¿verdad? Se va a liberar en el fluir de la fe. Dice, en aquella hora, ¿verdad? En esa hora, en ese momento, cuando Dios dice ahora, entonces ahí es donde Él va a hablar. Quiero leerte otra escritura, Éxodo, libro de Éxodo, vamos al principio de la escritura. Éxodo capítulo 4. Dios está enviando a Moisés él tiene que pararse delante de Faraón, él tiene que también llegar, ¿verdad?, a los ancianos de Israel, tiene que llegar a los líderes de Israel también y hablarles. Pero fíjate, dice en el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, ¿verdad? Entonces Moisés se estaba viendo en lo natural, él estaba viendo todas sus limitaciones, él estaba viendo, ¿verdad?, cómo aún se había vuelto una persona lenta para hablar, ¿verdad?, difícil de hablar, hablaba muy torpemente, ¿verdad? Y dice el versículo 11, y Jehová le respondió, y le hizo una pregunta, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? No, o sea, ¿no soy yo Dios el que da y el que pone? ¿Sí? Versículo 12. Ahora pues, dice, ve, ¿sí?, y yo estaré con tu boca. Ve y yo estaré, ¿con quién? Con tu boca. Dice, y te enseñaré lo que hayas de hablar, ¿sí? Entonces Dios le está dando, ¿verdad?, una instrucción bien poderosa, ¿sí?, para que Moisés, ¿verdad?, que tenía que enfrentar una situación difícil, ¿verdad?, era una confrontación, porque tenía que sacar al pueblo de Israel de esclavitud, se tenía que enfrentar con la máxima autoridad del mundo en ese tiempo, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿verdad? Yo sé que tú estás titubeando, pero tú tienes que ir porque yo, ¿verdad?, voy a estar con tu boca, le dice, ¿verdad? Entonces lo primero que vemos, ¿verdad?, es que Él, ¿verdad?, tocará tu boca, yo estaré con tu boca, y le está diciendo, yo voy a ser el que voy a poner mis palabras en tu boca. Moisés, no van a ser tus palabras, así que no tienes ni siquiera que andar pensando qué voy a decir, ¿verdad?, porque de ti no saldrán las palabras que tú vas a hablar, sino que yo voy a poner la palabra correcta en tu boca, ¿verdad? Yo voy a hablar mis palabras y las voy a poner en tu boca, ¿sí? Yo voy a hacer que tú puedas hablar rápidamente. Tú dices que eres bien lento, eres medio tartamudo y todo. No, yo voy a acelerar tu lengua, yo voy a hacer que tú hables con claridad y yo voy a hacer que hables, escúchame, que hables palabras para que sean palabras poderosas. Una palabra de Dios en tu boca es una palabra poderosísima. Cuando tú sueltas la palabra que Dios te dijo que hablaras, esa palabra lleva todo el poder de la deidad contenida en esa palabra y esa palabra se vuelve poderosísima. Así que cuando tú y yo, escúchame, cuando tú y yo empezamos a hablar las palabras que Él ponga en nuestra boca, cuando nosotros confiamos y vamos porque somos enviados, ¿verdad? Y tomamos la promesa de que Él va a estar con nuestra boca y de que Él nos va a enseñar lo que tenemos que hablar, entonces vamos a empezar a ser conocidos como un hombre o una mujer poderosa en palabras y en hechos, ¿sí? Eso es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 22, cuando se refiere a Moisés, ¿verdad?, tocando esta escritura, ¿sí? Entonces Dios le está diciendo, yo y mis palabras estarán en tu hablar. Amén. Y luego le dice, y yo te enseñaré lo que dirás. Yo te enseñaré lo que tienes que hablar, ¿sí?, lo que hayas de hablar. Yo te lo voy a enseñar, ¿sí? Entonces, cuando Él te enseñe a hablar con sus palabras,
tú te vas a convertir en la voz del Señor aquí en la tierra. Te vas a convertir en un vocero de Dios, en uno que hable, ¿verdad? Y declare la voz de Dios que llegó a tu espíritu y tú declaras lo que la voz te estuvo hablando, ¿sí? Así que cuando dice, en aquella hora, dice Jesús, ¿verdad? En el tiempo preciso te va a ser dada la palabra correcta, te va a ser dada la palabra y el Espíritu Santo pondrá los pensamientos en tu mente. Escúchame, el proceso. El Espíritu Santo va a poner sus pensamientos en tu mente y va a poner, ¿verdad? Esos pensamientos va a hacer que bajen y se afirmen a tu corazón, ¿sí? Para que cuando broten de tu corazón, hables con poder, hables con autoridad, ¿sí? Dice la Escritura que del corazón habla la boca. Entonces el Espíritu Santo va a poner las palabras, sus palabras, las va a poner, ¿verdad?, en tu mente y las va a bajar a tu corazón para que tú puedas hablar con denuedo, para que puedas hablar con valentía, para que puedas hablar sin temor a los hombres. No importa en donde, ¿verdad?, tengas que hablar y aún te confronten, ¿verdad?, y aún te interroguen, ¿verdad?, tú vas a hablar palabras poderosas. Amén. ¿Por qué? Porque las palabras son de Dios, no son tuyas. Te repito lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas que hablar, ¿verdad? Lo que tengas que hablar. ¿Sí? Bueno, Dios es el autor de las palabras, no eres tú ni yo, ¿verdad? Tú solamente, ¿verdad?, te conviertes en el instrumento de comunicación del Espíritu Santo. Y esto nos va a dar confianza de saber que aún, ¿verdad?, en los momentos más imprevistos, ¿sí?, no nos va a faltar la palabra. Dice la Escritura que no vamos a ser avergonzados. Entonces Dios siempre va a poner la palabra correcta en tu boca, ¿verdad? Y tú vas a declarar la palabra correcta en el tiempo correcto y con la palabra precisa. Amén. Rosalba. Amén. Yo creo que si nosotros tratamos de encasillar a Dios a un método, a un sistema, pues tenemos que perfeccionarnos en manejar ese sistema, pero Dios quiere perfeccionarnos en aprender a ser guiados por el Espíritu Santo y no estar programados, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado o nos va a pasar, ¿no? Que de repente tienes una situación imprevista o platicar con alguien. Entonces, ¿cómo es importante, ¿no? Si tú ya tienes una relación con el Espíritu Santo en un momento dado, tú estás, Espíritu Santo, guíame, ¿qué les digo? ¿Qué hago, no? Y el Espíritu Santo es el que en un dado momento te da la sabiduría, te muestra el corazón o te da, las pone en tu mente, trae palabras o trae versículos que en ese momento son necesarios. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, si una persona está teniendo exámenes o en la escuela, ¿no? Y te preparas y estás estudiando, pues a veces sí estoy muy nervioso, pero tienes que descansar, que tú tomaste, hiciste la parte que te corresponde. Como ahorita, la parte que me corresponde sería ir familiarizando con el Espíritu Santo, tener esa comunión, con la palabra, ¿no? Ese es el tomar ese tiempo, esa es mi parte. ¿Qué voy a hacer? Porque también si soy descuidado y no me acuerdo del Espíritu Santo y ni de la palabra toda la semana, de repente estoy en una situación, no hay ni de dónde agarrar, pues, o sea, vas con otra persona porque a ti sí te escucha, a ti Dios sí te habla, a ti sí Dios pero Dios nos quiere hablar a todos. Entonces, si soy diligente en mantener una relación con el Señor, en ir aprendiendo su palabra, en un momento dado, el Espíritu Santo tiene de dónde sacar, porque ya hay canales abiertos de comunicación, hay canales que se mantienen abiertos, entonces es muy fácil que el Espíritu Santo nos guíe. Difícil es cuando la persona no tiene esa relación, busca métodos, busca manejarse en programas, pues claro, te cambian el programa o te cambian el día o te hacen un cambio, entonces te estás muriendo y no sé qué voy a hacer, ya me perdí, ya no, ¿qué voy a hacer? Entonces, pero
Si tú aprendes a depender del Espíritu Santo, se te va a hacer fácil. Ya no, al principio es difícil aprender, pero ya no vas a estar tan afanado, porque tú sabes que lo que tú estás compartiendo, lo que está poniendo en tu boca, ¿verdad? Son cosas que vienen del corazón, tú estás compartiendo de experiencias, tú estás compartiendo de algo que has ido aprendiendo a lo largo de los años. Si no, si descuidamos esa relación, va a llegar un momento, una situación difícil, no hay lo que decir, no hay lo que hacer, corremos con alguien que sea maduro, alguien que nos diga qué hacer. Ok, eso está bien para un niño, o eso está bien para en diferentes momentos. Necesito a mi papá o necesito a alguien que tenga más conocimiento, pero no puede ser siempre así, porque tú vas a estar en momentos donde tú estás solo. Aquí ellos tenían a Jesús y Jesús ya los está advirtiendo, no te preocupes si vienen momentos difíciles, pero te digo, si tú estudiaste para el examen, entonces ahora Espíritu Santo, recuérdame, ayúdame a recordar lo que estudié, ayúdame, dame sabiduría, dame comprensión, que pueda yo tener claridad y pueda responder. Si vas a compartir la palabra o estás en algún lugar, Espíritu Santo, pon las palabras en mi boca, ¿no? Ayúdame a poder fluir y Señor, que esto sea de bendición, ¿ok? Es trabajar, es aprender a ser guiados, aprender a ser sensibles, aprender a conocer el corazón de Dios, el espíritu con que Dios se maneja, tener el mismo sentido y ser de ese mismo espíritu. Entonces va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, para mí es mucho más fácil cuando estás en la alabanza, cuando estoy compartiendo, que el Espíritu Santo me empieza a dar cuenta como a dictar el canto, a dictar esto, va poniendo pensamientos, va poniendo impulsos, va poniendo en el momento, no está programado, no es el método, ha sido la relación y el haber aprendido a vivir esa experiencia de una manera continua. Pero si tú me dices, me das un programa y sigue el programa y es así y los tiempos, yo ahí me pierdo porque me tengo que concentrar en esto y digo, si es que es más fácil que el Espíritu Santo, ¿no? Enséñame, guíame, Él nos mete y te vas a dar cuenta que Él es como un director de orquesta, hace las cosas en orden, con el sentir, Él es el que está trabajando, o sea, el que lleva la obra es Él. Entonces simplemente somos instrumentos o canales a través de los cuales Él se puede mover. Entonces aprendemos a ser guiados por Él. Pero si yo no quiero manejar el Espíritu Santo para que haga las cosas de mi manera, va a ser un choque y no van a ser las cosas tan gloriosas o tan maravillosas que traen vida, que tocan vidas, ¿verdad? Y los resultados van a ser muy diferentes. ¿Ok? Pues continuamos. Continuamos. Dice, nada más quiero que leamos el versículo 20, que recalcarles nada más esta parte. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, dice, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a hacer el Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Pues va a hablar en ti, ¿verdad? Y va a hablar a través de ti, ¿verdad? Entonces, primero va a poner en ti la palabra y luego va a usar esa palabra para que tú la declares, para que tú sueltes esa palabra, ¿no? Entonces, quiere decir que tú, ¿verdad? Tienes que aprender a ser movido, a ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Fluyendo en su sabiduría, fluyendo en su conocimiento, fluyendo en esa elocuencia que te va a dar el Espíritu Santo. Acuérdate, Moisés decía, es que no sé ni hablar, dice, soy tardo en mi lengua, ¿verdad? Y ya ni sé qué decir y estaba como que, pues no tengo elocuencia, ¿verdad? Nadie me va a escuchar, ¿verdad? Entonces, Él va a poner, ¿verdad? El carácter correcto en tu vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vengan las palabras, ¿verdad? Que van a ser tu defensa, ¿verdad? Tú te vas a tener que defender, pero con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a defender. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a dictar, ¿sí? Las palabras las va a dictar a tu corazón, ¿verdad? Como que las va a escribir en tu corazón, ¿verdad? Y te va a preparar para que tu boca pueda hablar, ¿verdad? Lo que ya
está, ¿verdad?, sembrado en el corazón, ¿verdad? La palabra se tiene que arraigar a tu corazón, ¿verdad?, para que tu lengua responda, para que tu boca responda. Entonces, dice la Escritura que es el Espíritu del Padre, es el Espíritu Santo el que habla en ti y habla por ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a producir esto, verdad? Cuando tú empiezas a experimentar esta dimensión, ¿sí?, de la guianza del Espíritu Santo en esos momentos difíciles, ¿sí? Entonces, tú vas a aprender que el Espíritu Santo se está manifestando con poder en ti, ¿verdad? Se está manifestando de una manera poderosa para, primero, fíjate, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, ¿sí? Se va a manifestar fortaleciendo tu fe, ¿sí? ¿Sí? Él va a poner la palabra y cuando Él habla la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces viene la palabra de Dios, abre tu oído oye la palabra y tu fe se activa, ¿verdad? Entonces eres fortalecido en tu fe. Y entonces eso te va a dar seguridad como persona, eso te va a dar seguridad como hijo, como hija de Dios, eso va a afirmar, ¿verdad?, tu corazón, ¿verdad? Porque sabes que es Dios el que está en el asunto, es Dios el que se está manifestando de una manera poderosa, ¿verdad? Entonces lo segundo que va a producir en ti, ¿verdad?, es que va a desatar una confianza en Dios. Tu corazón va a aprender lo que es confiar en Dios, ¿sí? Te vas a volver una persona que dependes de Dios, ¿sí? Cuando te dicen, es que hay que depender de Dios, tú dices, ah, ya sé lo que es eso, ya lo viví, ya lo experimenté, ya dependí de Él, ya sé cómo depender de Dios, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Soltarme en las manos del Espíritu Santo, ¿verdad? Permitir que Él nos hable y que tú seas, ¿verdad?, la voz de Dios, ¿verdad? Entonces dependemos de Él, ¿verdad? Lo tercero, ¿sí? Vas a entender, ¿verdad?, que cuando Él dice, ve porque yo estaré con tu boca, ¿verdad? Entonces Él te está diciendo, yo soy la ayuda, ¿verdad? Yo soy la promesa de ayuda que tú necesitas. Él nos está dando una promesa, entonces tú tienes, ¿verdad?, que afirmar tu corazón sabiendo que la ayuda viene, ¿verdad? Y que esa ayuda, Él ya la habló, Él ya la prometió y entonces viene a tu vida en esa hora, en ese momento, ¿verdad? Lo cuarto, ¿verdad? Dios va a tomar tu vida para que tú seas su voz revelada en la tierra, ¿sí? Entonces tú vas a empezar a fluir en lo profético. Y no porque tú digas, es que soy profeta. No, no necesitas decir soy profeta o ni siquiera sé lo que significa eso. No, tú solamente vas a recibir la palabra de Dios y tú vas a soltar la palabra de Dios tal y como te está siendo entregada. Entonces tú vas a entender, ¿verdad?, lo que es ser tomado por Dios para convertirte en el instrumento de comunicación del Espíritu Santo en la tierra. Te lo repito, te vas a convertir, ¿verdad?, en el instrumento de comunicación del cielo con la tierra. Amén. Punto 5. ¿Sí? Tú vas a descubrir, ¿verdad?, lo que es hablar por inspiración. ¿Sí? Quiere decir que ni siquiera es tu mente, ni siquiera es tu proceso mental, ni siquiera son los pensamientos, ni siquiera tuviste que pensar, ¿verdad?, y estar pensando qué voy a decir, sino que por inspiración el Espíritu Santo puso las palabras correctas y lo que tú hablaste y lo que tú declaraste, ¿verdad?, fue inspirado por el Espíritu Santo porque te fue implantado en tu corazón, la palabra se arraigó en tu corazón, el verbo se hizo carne y del corazón habla la boca. Amén. Entonces vas a vivir tú esa experiencia, ¿verdad?, de saber lo que es ser inspirado por el Espíritu Santo. La Escritura dice, ¿verdad?, que este libro, estos libros de la Biblia fueron inspirados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Dice, los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? No sé en qué punto voy, pero a lo mejor creo que es el 6. ¿Sí? Cuando tú y yo aprendemos a depender del Espíritu Santo, a saber que el Espíritu del Padre habla en mí y a través de mí, punto 6 es que vamos a ser capacitados para hablar. ¿Sí? Tú dices, no sé hablar, soy tardo para hablar, no sé qué decir, no sé qué palabras usar. Bueno, el Espíritu Santo te va a capacitar para hablar. Y punto 7, ¿verdad? Viene un aumento de tu confianza en el Espíritu Santo.
te vas a aprender a apoyar en el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es tu apoyo, ¿verdad? Él viene para pararse a tu lado, sostenerte del brazo, agarrarte del brazo y sostenerte que no caigas, pero tú vas a aprender a agarrarte de donde Él te está tomando, ¿verdad? Y entonces tú te vas a agarrar de Él y vas a aprender, ¿verdad? A confiar, ¿verdad? Más y más cada vez en el Espíritu Santo. Amén. Ok. Sigue, Rosalba. Amén. Pues vemos todas las bendiciones, todo lo que hay para nosotros cuando aprendemos a tener esta relación, todos estos puntos que Sergio está hablando, ¿no? Dios, el Espíritu Santo nos está capacitando, nos está equipando, nos está extendiendo. Él nos da seguridad, Él nos da confianza. Por eso Jesús caminó en esto, Él caminó como hijo, ¿no? Él no tenía su confianza en el hombre, tenía confianza en el Padre, en la obra que Él vino a hacer, y aunque enfrentó situaciones muy, muy difíciles y a un rechazo y la muerte, ¿verdad? Pero Él fue obediente y Él se rindió a la voluntad de Dios. Amén. Dice que el Espíritu estaba con Él. Él dice, no hablo por mi propia cuenta, lo que escucho al Padre hablar, eso hablo. Lo que veo al Padre hacer, eso hago. Entonces Jesús se manejó de esta manera y Él es el modelo. Y entonces lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? En este tema es aprender a movernos en la seguridad de que el Espíritu Santo, ¿verdad? Está en nosotros y que podemos confiar en Él, que nos va a guiar a toda verdad, y que si estamos en cualquier situación difícil, ¿verdad? El Espíritu Santo nos dará las palabras para hablar. Ahora prepárate, porque en cualquier momento a lo mejor tienes una oportunidad de compartir con gente que no conocías o hay necesidad, ¿verdad? Y decir, no está el pastor, ¿dónde están mis apuntes? ¿Qué voy a decirles? Entonces necesitas estar listos porque se puede presentar en cualquier momento. Entonces, ¿qué va a suceder? Si tú has metido la palabra en tu corazón, a la palabra ido renovando tu mente, te ha ido fortaleciendo, entonces de esa abundancia del corazón va a hablar tu boca. Pero si la persona que se descuida, ¿verdad? Y no se disipula, no está creciendo en la palabra, entonces llega un momento, ¿verdad? Y se queda paralizado. Y no tiene nada que decir, porque le da pena, porque tiene temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino dice poder, amor y dominio propio, ¿no? Entonces, teniendo el Espíritu Santo, vamos a ir creciendo en amor, vamos a ir creciendo en sabiduría. Siempre hay un crecimiento, siempre hay un aumento, un incremento y una gloria mayor, ¿ok? Pues vamos a pasar al siguiente punto que dice: el Espíritu Santo nos fortalece y nos cimenta en el amor de Dios. ¿Para qué? Pues para que podamos vivir una vida plena. Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, mi Padre va a enviar al Consolador. Bueno, estamos hablando del Consolador, estamos hablando del Espíritu Santo que fue enviado, ¿sí? Para morar en nosotros. Entonces, está en ti, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice, Él nos fortalece y nos cimenta en el amor de Dios. Nos arraiga, nos establece. Y esto es bien importante para que podamos ser árboles de justicia, ¿sí? Es el amor de Dios, la fuerza de Él, es su unción la que nos hace ser personas fuertes espiritualmente. Ciertamente, y lo sé por experiencia, nuestro cuerpo se desgasta, nuestras habilidades son pocas, nuestra fuerza natural es poca, pero hay una fuerza mayor, ¿sí? Y dice aquí, como decía el salmista en el Salmo 92, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cuántos no necesitamos fuerzas del búfalo? ¿Cuántos no necesitamos la habilidad del águila para volar? ¿Cuántos dice que los que esperan en el Señor, ¿sí? Tendrán nuevas fuerzas? Lo hemos cantado, pero una cosa es cantarla y otra cosa es vivir la experiencia de las fortalezas de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo hace? A través del Espíritu. El Espíritu es fuerte, el Espíritu de Dios nunca es débil. El Espíritu de Dios es, así como Dios es todopoderoso, mora en nosotros.
entonces tenemos una fuente de recurso inagotable, es eterno. Entonces, nuestro espíritu, entre más comunión, más relación esté teniendo, entonces más fuertes espiritualmente somos. Y eso también se ve reflejado en nuestro cuerpo. Podemos nosotros, ¿verdad? Vivir en una fortaleza que no es natural a veces para nuestra edad, que no es natural a veces a nuestra condición, pero no es nuestra fuerza la de Él. ¿Sí? En la mañana estaba orando con un grupo de pastoras y me gusta el Espíritu Santo porque te pone en ese momento, por ejemplo, ¿qué vamos a orar? Bueno, dice, no te preocupes, que vas a hablar. Y el Espíritu Santo va trayendo las escrituras, la palabra, la reflexión, nos conecta en un sentido, nos abre el entendimiento, ¿sí? Porque Él está, cuando oramos, Él está en medio nuestro. Cuando consideramos la palabra, Él es el que inspira la palabra. Entonces, en ese momento, cuando nosotros lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Y queremos orar con Él, entonces el Espíritu Santo viene a traer palabras, escrituras y todo. Y la oración se vuelve algo tan fresco porque nos edifica, nos fortalece, nos lleva a otro nivel cada vez que oramos. Y a mí me gusta eso muchísimo. Entonces, una de las escrituras que el Espíritu trajo en la mañana es esta que estamos viendo ahorita, Efesios 3, 14, 19. Me gusta por eso también, porque siempre te confirma la palabra, ¿sí? Yo no sabía que íbamos a ver esta clase, pero la misma escritura, en parte de lo que estuvimos orando, ¿verdad? El que trajo el Espíritu Santo, la trajo a la luz. Entonces, yo lo voy a leer ahorita, ¿verdad? Escúchala, es importante, ¿verdad? Porque es Dios, cuando consideramos su palabra, es palabra de Dios, no es palabra de Dios. ¿Ok? Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo ya tiene un entendimiento, los cielos y la tierra. Dios es el creador y Dios es el que nombra las cosas, Dios es el que elige, Dios es la suprema autoridad. Entonces, él relaciona cielos y tierra, ¿sí? Dice, él ora para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo está orando, ¿sí? Por la iglesia de Éfeso, que fueran fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo ya había vivido esta experiencia y sabe de qué está orando, no está nada más haciendo oraciones que sonaran bonitos, no, son oraciones que él sabe que van a tener una contestación. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿cómo? Arraigados y cimentados en amor, ¿sí? Al conocerlo nos arraiga. Este domingo que Sergio compartía acerca del espíritu de orfandad, cuando hay un espíritu de orfandad no permite que el espíritu del hombre sea libre, no permite que se arraigue y se cimente en el amor, porque no lo puede entender, porque hay un vacío que no permite que aunque vaya a la iglesia, que aunque conozca la escritura, no puede sentir el amor paternal de Dios, ¿sí? Pero Pablo sabe que para que seas fortalecido en tu hombre interior, necesitas ser arraigado y cimentado en el amor de Dios. Esa es la base de nuestra relación con Dios. La base es porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Le amamos porque nos amó primero. Dios es amor y la fuente del amor. Entonces, él ora que seamos arraigados para que podamos, dice, ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad y la altura, ¿sí? En la tierra tenemos nada más anchura, longitud y profundidad, pero aquí nos está hablando aún de la altura del amor de Dios, ¿sí? Para que podamos conocer ese amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que entonces podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios la encontramos
conociendo a Cristo, lo encontramos conociendo a Dios, lo encontramos cuando vivimos una relación de amor. La plenitud de Cristo la encontramos, la fortaleza de Cristo, ¿verdad? Nos es revelada por su Espíritu, ¿sí? Y necesitamos orar esto. Tú óralo para tu vida, Señor. Yo te pido, Señor, que yo pueda ser arraigado, cimentado cada vez más en tu amor. Cada vez el amor echa fuera todo temor. El temor nos debilita, el temor nos paraliza, el temor nos nubla la mente, los pensamientos. Pero Dios no quiere que vivamos ni en confusión ni en temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Entonces necesitamos comer la palabra, necesitamos aprender a descansar en Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Ahí le dejo. Sí. Pues qué oración hace Pablo, ¿no? Podemos ver cómo él va haciendo diferentes peticiones, ¿verdad? Diferentes ruegos, porque es lo que está Pablo, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Está tocando el corazón del Padre, ¿verdad? Para poder liberar del cielo lo que la iglesia necesita, ¿verdad? Lo que los hijos de Dios necesitamos. Y entonces nos damos cuenta que estas son precisamente las oraciones apostólicas que nosotros necesitamos establecer en nuestra vida, ¿verdad? Para que nos enseñen cómo orar, ¿verdad? Apostólicamente, ¿verdad? Y entonces fíjate, lo primero que dice Pablo, dice, para que os dé, dice el versículo 16, para que os dé, dice, de acuerdo o conforme a las riquezas de su gloria, para que nos dé, ¿verdad? Entonces Pablo tiene que orarle al Padre, Padre, dales de acuerdo a estas riquezas en gloria, ¿verdad? Dales, ¿verdad? La abundancia de misericordia que necesitamos. Fíjate, aquí adelantito, en Filipenses 4:19, dice la Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Dios, ¿verdad? El Padre va a suplir, dice todo lo que te falte, todo. Él lo va a suplir, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? Pedirle al Padre que sea liberado de los cielos, ¿verdad? Entonces, el apóstol es lo que está haciendo, ¿verdad? Está entrando en una transacción con el cielo, ¿verdad? Está en la mesa de negociaciones, como yo les decía el viernes pasado, ¿verdad? Lo que Moisés estaba haciendo con Dios, ¿verdad? Estaba haciendo una negociación ahí, ¿verdad? Y estaba tratando de obtener, ¿verdad? Beneficios para el pueblo de Dios. Así Pablo, ¿verdad? No está orando por él, Pablo está orando por la iglesia, Pablo está orando por el pueblo de Dios, ¿verdad? Y le está diciendo, Padre, ¿verdad? Dales de acuerdo a estas riquezas que hay en Jesucristo, dales de tu abundancia, esa misericordia, Señor, derrámala abundantemente sobre ellos, Señor, que todo lo que ellos necesiten, todo les sea suplido, ¿verdad? Que tú proveas, ¿verdad? De acuerdo a todas estas riquezas. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Bueno, el Señor, ¿verdad? Va a sacar de sus almacenes, ¿verdad? Va a sacar todas esas riquezas de gracia que están guardadas ahí, ¿verdad? Y entonces cuando Pablo está haciendo esta oración, él nos está enseñando, ¿sabes qué? Pide abundancia. O sea, aprende a pedir en abundancia. Pide la gracia en abundancia. Pide el favor en abundancia. Pide la misericordia en abundancia, ¿verdad? Que sea una gracia que no se acabe, una gracia que provea para todas las necesidades. Dice, mi Dios pues suplirá, ¿verdad? Todo lo que os falte. O sea, todas las necesidades que hayas van a ser provistas, van a ser suplidas. O sea, va a ser una gracia, ¿verdad? Que no se va a acabar. Una gracia que no va a menguar, ¿verdad? Sino que se va a mantener, ¿verdad? Dando gracia y gracia y gracia. Entonces, mi amado, escucha o escribe esto, ¿no? La oración apostólica libera las riquezas abundantes de la palabra, ¿sí? Es la oración apostólica la que libera estas riquezas de los cielos, ¿verdad? Y estas riquezas son soltadas. ¿Desde dónde? Desde
el corazón, ¿verdad? Misericordioso de Dios, ¿verdad? Son soltadas desde el cielo. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo la oración? Que no solamente está rogando o está pidiendo que se suelte, sino que además tenemos que pedir, ¿verdad? Que nuestro corazón pueda recibir, ¿verdad? El cielo da, ¿sí? Y tú recibes, ¿verdad? Tú tienes que recibir el don, tú tienes que recibir la gracia, ¿verdad? Es un don gratuito y es a través de Jesucristo. Porque estamos en Cristo, podemos nosotros tomar de sus riquezas en gloria, ¿verdad? Pero el Padre es el que las da. Nosotros, ¿verdad? En la gracia apostólica oramos que el Padre dé, ¿verdad? Pero también oramos que tú recibas, ¿verdad? Que tú puedas recibir, porque el Padre quiere dar, pero si no hay quien reciba, entonces no van a ser soltadas las riquezas, ¿no? Ahora, la abundancia es de acuerdo a las riquezas, a la abundancia de las riquezas, ¿sí? Es de acuerdo a la plenitud de la gracia y la fortaleza que hay en Cristo. Todo está en Cristo, de Cristo tomamos, ¿verdad? Él está lleno, dice la Escritura, ¿verdad? De gracia y de verdad. Él está lleno de gracia y de verdad, dice, y de su plenitud. O sea, de esa llenura de la gracia y de esa llenura de verdad, de su plenitud, dice, tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, esa abundancia, no podemos quedarnos con dame tantito y ay, para sentirme como que ya, ay, como que ya la libré. No, no, tenemos que tomar en abundancia, tenemos que tomar, ¿verdad? Yasmín, ahí está en tu en tus mandos a tu derecha hay una camarita que tienes que darle un clic porque está en verde. Eso, ándale. ¿Sí? Entonces, es de acuerdo a la plenitud, ¿verdad? Que tomamos, a la plenitud y a la fortaleza de Dios. Es de acuerdo, dice la Escritura, a la medida de su plenitud, ¿verdad? Que es su misericordia y su bondad, ¿verdad? Que están para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la oración apostólica? Lo primero que dice, bueno, que les des, dice, de acuerdo, ¿verdad? A estas riquezas en gloria. Y lo segundo, la segunda oración apostólica, dice, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que orar, ¿verdad? No solamente por nosotros, sino por nuestra familia, por nuestros hijos. Tenemos que orar por la iglesia, por las familias, ¿verdad? Que se están congregando en Agua Viva, ¿verdad? Que sean fortalecidas, ¿verdad? En su hombre interior, ¿verdad? ¿Por quién? Por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. ¿Cómo? Toma de lo de Cristo, toma de la abundancia de gracia, toma de la abundancia de la fortaleza que hay en Cristo, ¿verdad? Y la trae a nuestro interior, la trae a nuestro hombre, a nuestro hombre interior y la imprime en nosotros, ¿verdad? Para que nosotros seamos fortalecidos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de prueba, ¿verdad? Vienen tiempos de crisis, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros estar fuertes, necesitamos no desmayar, necesitamos no cansarnos, necesitamos, ¿verdad? Estar resistentes, ¿verdad? Porque vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, ¿sí? Para que podamos permanecer de pie, para que no seamos derribados, para que no seamos, ¿verdad? Aplastados, ¿verdad? Necesitamos estar fuerte y necesitamos su fuerza. Necesitamos esa fuerza nueva, esa provisión de fuerza, ¿verdad? Que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y que en su gracia nos la entrega, ¿verdad? Para que nosotros podamos resistir al diablo, podamos resistir sus tentaciones, para que nosotros aún podamos llevar nuestra cruz. Jesús dijo, ¿verdad? ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz y sígueme. Entonces necesitamos fuerzas, ¿verdad? Para tomar la cruz y para seguirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos permanecer hasta el fin. Necesitamos, ¿verdad? Iniciar la carrera, mantenernos en la carrera, pero acabar la carrera. Que cuando lleguen nuestros últimos días le podamos decir, Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? He permanecido firme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu gracia y tu fuerza me han sostenido, ¿verdad? Entonces, el don de su gracia, el don de la gracia en Cristo, ¿verdad? Es la que nos fortalece, ¿verdad? Y es su espíritu el que toma la provisión de Cristo, ¿verdad? Las fuerzas de Cristo, ¿sí? Y nos las entrega, ¿verdad? Nos guía a su gracia y nos guía a ser fortalecidos en Cristo. Dice la Escritura, ¿verdad? Aquí mismo en Efesios, dice
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros nos tenemos que fortalecer en Dios. Entonces, nuestro espíritu tiene que ser un espíritu fuerte. ¿Cómo? Porque está lleno de la palabra de Dios, porque está lleno de la vida de Dios, porque está lleno de los recursos de Dios, porque está lleno de las riquezas de Dios, que son su gracia, ¿verdad? Derramada en misericordia, en favor, ¿verdad? Su gracia, ¿verdad? Llenándonos y fortaleciéndonos, ¿sí? Y nuestro espíritu fortalecido por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo para fortalecernos? Bueno, primero, y si quieres anota, ¿verdad? Lo primero, Él derrama el amor de Dios en nuestros corazones, ¿sí? Romanos 5:5. Él derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. El Espíritu Santo es derramado sobre nuestras vidas, son esos ríos de agua viva, esa agua viva, esos ríos de esas aguas que vienen del cielo, ¿verdad? Que envía el Padre, ¿sí? Que son las corrientes del Espíritu Santo, es el amor revelado de Dios. Tú y yo conocemos el amor del Padre porque el Espíritu Santo nos inunda de ese amor. Somos fortalecidos en ese amor. Amén. Lo segundo, ¿sí? Nos fortalecemos en nuestro hombre interior cuando tomamos las promesas y las aplicamos a nuestras vidas, las vivimos, las hacemos nuestra, ¿verdad? Y activamos nuestra fe, ¿verdad? Activamos nuestra fe al creerlas. Amén. Tú no dejes caer en tierra cuando el Señor te hable, cuando el Señor te dé una palabra, cuando el Señor te dé una promesa, ¿verdad? Atesórala, escríbela, ¿verdad? Léela, vuélvela a declarar, órala, medítala. Esa palabra, ¿verdad? Haz que se vuelva carne en tu corazón, que esa palabra, ¿verdad? De promesa, ¿verdad? Se arraigue en tu corazón para que cuando venga el cumplimiento de su promesa, ¿verdad? La promesa ya esté, ¿verdad? Viva en tu corazón y tú te puedas gozar, ¿verdad? Porque esa promesa está activando tu fe, ¿verdad? La fe se activa, ¿verdad? Por sus promesas. Lo tercero, ¿sí? Nos fortalecemos en el hombre interior al llenarte de su palabra. Tú y yo nos llenamos de la palabra de Dios y dice la Escritura que somos llevados de gloria en gloria. Somos llevados de fortaleza en fortaleza. Cada revelación de la palabra, cada gloria nueva trae una fortaleza nueva a nuestras vidas y nosotros somos fortalecidos en nuestro espíritu, ¿verdad? Por la palabra revelada de Dios. ¿Sí? Punto número 4. ¿Sí? Nosotros nos fortalecemos en nuestro espíritu al confiar en Dios, ¿verdad? Y soportar las pruebas de tal manera que su nombre sea glorificado porque nos mantenemos en la fe. ¿Sí? Tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad?, a mantenernos en la fe. Dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros tenemos que vivir por la palabra de fe revelada en nuestro corazón y entonces cuando viene la prueba, tú te anclas en la palabra. Cuando viene la prueba, ¿verdad? Tú te paras en la palabra revelada, ¿verdad? En la palabra de Dios. Cuando viene la prueba y viene la crisis, tú, ¿verdad? Declaras la palabra, oras la palabra, meditas la palabra, anuncias la palabra, ¿verdad? La profetizas, ¿verdad? Esa palabra y declaras que esa palabra es viva para ti, para los tuyos, ¿verdad? Y entonces esa palabra, ¿verdad? Te va a sostener, ¿verdad? Te va a ayudar, ¿verdad? A soportar los tiempos difíciles, los tiempos de prueba, ¿verdad? Y el nombre del Señor va a ser glorificado en tu vida, ¿verdad? Porque tú le vas a dar toda la honra y toda la gloria a Dios. Entonces nosotros somos fortalecidos en el hombre interior, somos fortalecidos, ¿verdad? En nuestra alma, somos fortalecidos en nuestro espíritu, somos fortalecidos en nuestra mente, ¿verdad? Porque empezamos a comer el alimento espiritual correcto. ¿Sí? Te vuelvo a repetir lo que les compartía el martes pasado. Tenemos que aprender a comer correctamente, ¿sí? Tenemos que llevar la dieta correcta de acuerdo a nuestro llamado.
de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Te ponía el ejemplo del nadador y del luchador de sumo, ¿verdad? Cada uno lleva una dieta muy, muy diferente, ¿verdad? Y no quiere decir que una dieta sea mala y que la otra sea la buena, no. Cada una es buena para su propósito. Así que si tú tienes un llamado, ¿verdad? Entonces come el alimento, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Y no te pongas a comer un montón de cosas, ¿verdad? Y lo que debiste de haber comido no lo comiste, porque es que me gusta mucho cómo predica Kelly, me gusta mucho cómo habla Kelly, me gusta mucho aquellas prédicas y aquellas son, y ninguna de esas prédicas, ¿verdad? Está dándote, ¿sí? La resistencia y la fuerza que tu llamado necesita. O sea, no te estás alimentando correctamente. Tienes que aprender a comer correctamente, tienes que aprender a comer la palabra, ¿verdad? Correcta, de acuerdo a tu llamado. Entonces, tu alimento espiritual, ¿verdad? Tiene que ser, ¿verdad? El que el Espíritu Santo te lleve a comer. Él es el que te va a dar el alimento correcto. Tú vas a tener que comer el pan de vida, vas a tener que comer esa palabra de sabiduría, esa palabra de conocimiento, ¿verdad? Él te va a dar esa palabra de amor, ¿verdad? De paz. Va a ser esa palabra, ¿verdad? Que va a traer deleite a tu vida, ¿verdad? Tú vas a poder ir a la escritura y te vas a deleitar en la ley de Dios, ¿verdad? Tú vas a deleitarte en obedecer a Dios, tú vas a deleitarte en buscar su presencia, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Todo esto va a hacer que tu mente se renueve. Cuando tú comes el alimento correcto, tu mente va a empezar a ser renovada, ¿verdad? Y no solamente necesitamos renovar nuestra mente, sino que además necesitamos despojarnos del viejo hombre. Dice la Escritura, ¿verdad? Que tenemos que desvestirnos, quitarnos, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del hombre nuevo. Dice Efesios 4. Aquí más adelante, aquí en el mismo libro de Efesios 4, fíjate lo que dice el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Cuando nosotros, ¿verdad? Nos llenamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo empieza a renovar nuestra vida. ¿Sí? O sea, Él te va a hacer sensible, ¿verdad? A las cosas de la vieja naturaleza. Amén. Tu alma tiene que ser salvada. Tu alma tiene que ser restaurada, tu alma tiene que ser regenerada. Amén. Tu espíritu ya renació, pero tu alma tiene que regenerarse. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a hacer que nos despojemos del viejo hombre, quiere decir de la vieja naturaleza que está viciada. Todos los vicios del pasado, mi amado, ya no tienen que estarnos dominando, ni controlarnos, ni manipulándonos, ¿verdad? Ni atorándonos, ni frenándonos, ¿verdad? Ni cancelando nuestra vida de fe. Tenemos que romper, ¿verdad? Con esos vicios. Dice que está viciado conforme, ¿verdad? A los deseos engañosos. O sea, corrompe, ¿verdad? Trae muerte, ¿verdad? Los deseos que hay en la vieja naturaleza nos llevan a muerte. Y luego dice el versículo 23, renuévate en el espíritu de tu mente. Entonces nosotros, ¿verdad? Cuando nos fortalecemos por la palabra de verdad, por la palabra de revelación, nos fortalecemos en nuestro hombre interior, el Espíritu Santo empieza a trabajar en la mente y entonces tú te tienes que renovar, ¿verdad? Y ese espíritu de tu mente que estaba viciado tiene que ser removido, tiene que ser quitado, ¿verdad? Tú te tienes que renovar, ¿verdad? Y tú tienes que tener un espíritu nuevo. Tu mente se tiene que mover con un espíritu diferente, ¿verdad? Un espíritu, ¿verdad? Que esté alineado con Dios. Y luego dice, y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces tenemos que vestirnos de Cristo, tenemos que vestirnos del hombre nuevo, tenemos que vestirnos, ¿verdad? De esa nueva naturaleza, ¿verdad? Que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces, ¿verdad? Nuestro hombre interior va a ir siendo fortalecido más y más y más. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tú y yo tomamos la decisión. Inclina tu corazón a las cosas de Dios. Haz que tu corazón busque las cosas de Dios. Haz que tu corazón decida, ¿verdad? Decida tomar buenas decisiones. ¿Sí? Yo puedo hacer aquello y aquello y aquello y aquello, pero ahorita yo decido mejor ponerme a orar.
¿sí? Es que me están invitando a esto y me están invitando a ir allá y todo, no, pero yo decido que ahorita es mi tiempo de comunión con el Espíritu Santo. Es más importante el Espíritu Santo para mi vida, ¿verdad? Que lo que esos amigos me puedan ofrecer, ¿verdad? Entonces yo tengo que decidir, ¿verdad? Lo que es mejor para mí, ¿verdad? Yo tengo que caminar en justicia y en santidad a la verdad. Entonces yo inclino mi corazón, ¿verdad? Y me empiezo a deleitar en el estudio de la palabra. Amén. En el estudio de la palabra. Entonces la oración apostólica, ¿verdad? Que está haciendo Pablo, ¿verdad? Esta tercera oración apostólica, ¿verdad? Es bien poderosa, ¿verdad? Que seamos fortalecidos, dice, con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿sí? Que seamos fortalecidos, ¿con qué? Dice, con poder, ¿sí? Entonces, lo que libera ese poder en nuestra vida interior es la palabra de poder. El Espíritu Santo te tiene que dar una palabra poderosa, ¿sí? Que con ese poder traiga los cambios interiores y te fortalezca, te renueves, ¿verdad? Y te levantes a la vida en Cristo. Amén. Amén, amén. Amén. Pues yo te recomiendo lo que estás escuchando, ¿no? Que pongas atención, que cada uno pongamos atención a estas enseñanzas, porque son precisas, son claras, ¿no? Y si queremos edificar nuestras vidas y salir adelante en estos tiempos, no podemos jugar con nuestra salud espiritual, no podemos jugar con la condición de nuestro corazón y ser descuidados. Es de que bueno que tú estás aquí y escuchando esta enseñanza tan enriquecedora. Ahora, en el manual dice, nosotros comemos 3 veces al día, descansamos, Amén. dormimos, ¿verdad? Y tratamos de mantener nuestro cuerpo, dice, en buenas condiciones. Bueno, es muy importante que no perdamos de vista la condición de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu se alimenta con la palabra. Y ahorita que hemos estado hablando aún los domingos, ¿no? En cuanto a oír la voz de Dios, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra que estamos recibiendo es el alimento de nuestro espíritu que nos va fortaleciendo y nos va la verdad trayendo libertad. Entonces va derribando fortalezas de temores, va derribando fortalezas, dice, de inseguridades, de falta de poder, de falta de dominio propio. Entonces, cada uno necesita ser diligente. Este es por eso un discipulado, ¿no? Un discipulado que nos vamos mucho más profundo de lo que viene aquí en el manual, porque son las cosas que el Espíritu Santo está hablando para este tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde muchos, dice, apostatarán de la fe. Muchos creyentes, ¿verdad?, están dejando de seguir a Cristo. Hay muchas doctrinas de error, de engaño, mucha temor en la gente, pero Dios no quiere, dice, no te preocupes por lo que has de hablar o no quiere que vivamos en temor, sino que vivamos en su fortaleza. Ahora que dice, la condición de nuestro espíritu va a afectar todo nuestro ser. Si yo nomás me cuido de comer bien, ¿verdad? Pero si mi cuerpo físico se enferma, me va a afectar el alma, me va a afectar mi espíritu. Pero lo mismo sucede si yo tengo una herida en mi alma y viene desánimo, ¿verdad? O estamos espiritualmente atemorizados, estamos débiles, va a afectar, va a tener repercusiones en todo nuestro cuerpo. A veces no vemos esa parte. Los psicólogos ven el alma o los doctores ven físicamente, pero somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces estamos hablando cosas espirituales porque es necesario que estemos espiritualmente fuertes, ¿sí? Y si nosotros estamos espiritualmente fuertes, si vienen ataques o si viene enfermedad o si viene alguna área donde estamos afectados emocional y físicamente, vamos a poder salir mucho mejor, más rápido, más fortalecidos, ¿verdad? Vamos a poder prevalecer en la prueba, que si estamos espiritualmente débiles, ¿sí? Que si estamos vacíos espiritualmente, es bien difícil. Aquí hay una escritura que dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Dice, más ¿quién soportará el ánimo del angustiado? O sea, es bien difícil. Tú puedes pasar una enfermedad con tu alma estando sana, estando aún fortalecida, pero una persona puede pasar un cáncer. Yo vi el proceso. Hay gente que pasa cualquier enfermedad, pero su alma se afecta demasiado porque no se ha fortalecido espiritualmente.
Entonces cualquier cosa la puede tumbar. Pero Dios quiere que nos sostengamos, que tengamos una visión de lo que quiénes somos en Cristo, de las bendiciones que tenemos en Él, que nos arraiguemos, que nos cimentemos en su amor, que confiemos en Él. A veces Dios no va a evitar las pruebas para que estemos tranquilos y nomás apapachados. Van a venir pruebas para ver qué tanto hemos crecido, para poder comprobar dónde estamos cimentados. En los tiempos de crisis a todos nos han llegado. Pero recuerdo en el congreso que voy y se ministraba a las mujeres y se volvía a ministrar y se volvía a ministrar, ¿verdad? Y puede ser una cosa y constantemente habría que ministrarlas cada semana mientras no se aprendan a fortalecer espiritualmente, no empiecen a tomar en serio la palabra y a creer y conocer su identidad. En el momento que una persona se arraiga en Cristo, se identifica con Cristo, ¿verdad? Y empieza el Espíritu a trabajar, empieza victoria tras victoria, o sea, estás en una mejor posición, ¿sí? Y entonces podrás levantarte porque tu espíritu está siendo nutrido, está siendo edificado. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que profetiza, edifica la iglesia. Necesitamos edificarnos en el Espíritu, orar en el Espíritu, y eso lo repetiremos 1000 veces, ¿no? Pero cuando tú lo vives, te das cuenta que el orar en lenguas nos fortalece, ¿sí? Las enfermedades del alma, dice que hay multitud de enfermedades que atacan el alma del hombre, les llaman las enfermedades psicosomáticas. Estas enfermedades te roban las fuerzas, te roban los sueños, el ánimo, te desgastan física, emocionalmente, y si no te aprendes a fortalecer, va a desgastar la familia, va a desgastar todo, ¿sí? Entonces, y estas hacen que se sientan vacías, se sientan olvidadas aún de Dios, confundidas, desorientados. O sea, una enfermedad, cualquier cosa, puede venir a golpear fuertemente el corazón, la mente, el cuerpo de una persona, ¿sí? Pero cuando tú estás pasando estas pruebas en la confianza, en la paz de Dios, entonces la enfermedad no tiene que destruir tu alma, no tiene, aún si llegas a fallecer, todos en algún momento vamos a fallecer, pero cuando tú tienes la confianza en dónde estás parado, quién es tu Señor, a dónde vas, tú no tienes temor a la muerte. Tú debes estar preparado porque esa puede llegarle a cualquiera en cualquier momento. Entonces Jesús viene, el Espíritu Santo nos sana, su amor nos fortalece, trae orden, trae vida a nuestro espíritu para que en cualquier circunstancia, si vas a hablar, si estás en una situación difícil, ten paz, ten fe, confía en el Señor. Aprende a tomar de Él, aprende a fortalecerte en Él. No esperes empezar a quererte fortalecer en el día malo. Mucha gente espera, no, pues hasta que tenga gripa o hasta que sea. No somos una cultura de prevención, sino que hasta que no sucede algo es cuando nos damos cuenta y queremos hacer cambios. Ya a veces va a ser muy tarde, pero ahorita si tú estás escuchando, si aprendes a fortalecerte en el Señor, en su amor, todos estos puntos, si tomaste nota, repásalos, ¿no? Óralos, y empieza a vivir la plenitud de Dios, entonces cuando vengan los tiempos difíciles vas a poder salir adelante. Yo tengo una experiencia. A mí, por muy pastora y muy adoradora, nadie evitó que yo pasara por un cáncer, ¿sí? Y qué tremendo es poder pasar por una enfermedad que pudo haber sido mortal. Yo viví un día a la vez y sé lo que es vivir sin fuerzas, pero sé lo que es estar enferma físicamente, pero no estar enferma en el alma, no estar enferma en el espíritu. Y eso te puede ayudar a salir adelante y con buena actitud, y aunque tengas tu cuerpo muy adolorido, tú puedes estarte riendo de las circunstancias, tú puedes estarte divirtiendo, aún en medio de una crisis, ¿sí? Porque dice al mal tiempo buena cara, y viví situaciones tan dolorosas, pero cómo me reí, cómo tengo recuerdos bonitos, ¿verdad? Me quedo con lo bonito, me quedo con lo que Dios hizo y no con el trauma, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu fue fortalecido. Y Dios me habló, y se los he dicho, ya para entrar al consultorio, para que me dijeran
lo que yo tenía. El Espíritu me dijo, confía en mí. Dice, me cantó ese canto, confía en mí porque en ti he puesto mis ojos, confía en mí porque en mis manos seguro estás. Y tú has escuchado ese canto. Dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar. Entonces, me estaba diciendo, vas a pasar, como ahorita lo está diciendo, ¿no? Si vas a estar en esa situación, no temas, se confían, ¿sí? Ten ánimo. Yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, yo soy tu fortaleza. Pero es creerle a sus promesas. Es decir, yo, ok, Señor, si tengo que pasar por esto, Señor, agárrame, fortaléceme, Señor. Y si voy a pasar por fuego, decía, que salga oro, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que Dios no miente y que Él tiene cuidado de sus hijos. Amén. Yo aquí me voy a despedir, voy a llevar a dormir a mis preciosas nietas que ya están cansadas. Gracias por estar en esta clase y yo sé que lo que sigue ya falta poquito, termina, pero serán grandemente edificados. Que tengan buenas noches. Bye, bye. Bueno, yo quisiera que abrieras tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y dice la Escritura, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el apóstol empieza, ¿verdad?, dándonos una palabra de alerta, ¿verdad? O sea, él quiere que no seamos ignorantes, o sea, que quiere que conozcamos lo que son los dones espirituales, ¿verdad? Porque esto, pues, es importante para nuestra vida espiritual y para nuestro fortalecimiento del hombre interior. Y dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Entonces quiere decir que la manifestación del Espíritu, ¿verdad?, los dones espirituales, ¿sí?, son para nuestro provecho. Quiere decir que tiene que haber un beneficio para nuestras vidas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que considerarlos, ¿verdad?, que son importantes para nuestro crecimiento. Porque a este, dice el versículo 8, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces los dones espirituales, ¿verdad?, son, ¿verdad?, un regalo de Dios, es un regalo hermosísimo, ¿verdad? Es una herramienta espiritual que nosotros necesitamos porque es para provecho, dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces al ver todos estos dones, ¿verdad?, que nos está refiriendo aquí, los dones del Espíritu, dice que el Espíritu Santo es el que los da, el Espíritu Santo los reparte y Él los reparte como Él quiere, ¿verdad? Y al que Él quiere se los entrega, al que Él quiere se los da, ¿verdad? Pero dice, no quiero que ignoren, ¿verdad? Entonces yo quiero, ¿verdad?, que vayamos al capítulo 14. Ahora voltea la hojita, ¿verdad? En mi Biblia está en la siguiente hoja, capítulo 14, dice el versículo 1, dice, seguid el amor, y luego dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿verdad? Entonces dice, procura. Entonces quiere decir que aunque el Espíritu Santo reparte, nosotros tenemos que buscar que Él nos reparta, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener acceso a todos los dones espirituales si los procuramos, ¿verdad? Pero dice que sobre todo que profetices, ¿verdad? Entonces empieza el apóstol Pablo a hablar de dos cosas bien importantes que tú y yo tenemos que aprender, ¿verdad?, a funcionar. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces el apóstol Pablo empieza a marcar dos carriles o dos líneas. La primera, ¿sí?,
el que habla en lenguas. Pero en el versículo 1 dice, procúralos todos, pero sobre todo que profetices. Entonces está el fluir profético y está el otro carril, ¿verdad? El que habla en lenguas, ¿verdad? Entonces, estos dos dones, hablar en lenguas y profetizar, ¿verdad? Salen de la boca, ¿sí? El don de lenguas y el don en donde tu lengua habla palabra profética. Entonces, son dos áreas, ¿verdad? Que tú y yo tenemos que empezar, ¿verdad? A decirle, Señor, estoy entendiendo que tú quieres algo conmigo, ¿verdad? Entonces, yo necesito, ¿verdad, Señor? El don de lenguas. Dice el versículo 4, el que habla en lenguas extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces los dos son para edificación, ¿sí? El que habla en lengua extraña, el que habla en lenguas, se edifica a sí mismo. Entonces yo quiero fortalecerme en mi hombre interior, yo quiero fortalecerme en mi espíritu. ¿Qué necesito? Pues si yo nada más hablo palabra profética, yo estoy edificando hacia afuera, pero yo necesito edificar hacia adentro, yo necesito fortalecer hacia adentro. Cuando yo profetizo, ¿verdad? Edifico hacia afuera y fortalezco hacia afuera. Amén. Entonces yo tengo que tener este entendimiento. Sí, hermano, no quiero que ignores los dones espirituales, no quiero que ignores el provecho, no quiero que ignores el beneficio, no quiero que ignores, ¿verdad?, cómo funcionan esto, ¿verdad? Dice, sigue el amor. Entonces lo primero, métete a la revelación del amor, métete a que Dios te revele el amor. Los domingos hemos estado hablando cómo el Hijo de Dios, ¿verdad? Todo lo hace por amor, ¿verdad? El Padre ama al Hijo, el Padre ama al mundo, el Padre ama al perdido y el Padre, ¿verdad?, envió al Hijo para que por amor salve lo que se ha perdido. Amén. Entonces todo lo tenemos que hacer, ¿verdad?, en amor. Y en este amor nosotros metemos estos dos carriles, el hablar en lenguas y el profetizar. Entonces dice el versículo 2, el que habla en lenguas habla a Dios. Entonces, mis amados, hablar en lenguas tiene que desarrollar nuestra comunicación con el Padre. Amén. Nosotros tenemos que establecer una prioridad de hablar en lenguas. Escúchame, necesitamos ejercitarnos en el don de lenguas. Habla en lenguas. Si trata, ¿verdad? De repente, vuélvete consciente de que necesitas orar en lenguas, ¿verdad? Y empieza a orar en lenguas donde vayas, en el carro, caminando allá afuera, bajándote, entrando a tu casa, estando en tu cuarto, estando en la cocina, donde estés, ora en lenguas. Estás en el trabajo, ora en lenguas, ¿verdad? Donde vayas, ¿verdad? Vas allá al mercado, ora en lenguas. Ora en lenguas, ¿por qué? Porque el que ora en lenguas dice, a Dios habla, con Dios habla. Sí, dice, nadie lo entiende porque el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando tú hablas en lenguas, no solamente hablas con Dios, sino que empiezas a hablar misterios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a través de ti, a través de las lenguas, y habla misterios. Entonces hay misterios que Dios quiere revelar a nuestras vidas, pero los misterios no pueden ser revelados porque los misterios tienen que implantarse en nuestro espíritu. Y cuando tú, ¿verdad?, hablas en lenguas, cuando tú oras en lenguas, ¿verdad?, entonces tú estás hablando por el Espíritu Santo misterios a tu espíritu, y el Espíritu Santo está poniendo misterios en tu ser interior, en tu hombre interior. Él está llevando a tu espíritu esos misterios. Amén. Entonces el que habla en lengua extraña dice, a sí mismo se edifica. Yo necesito fortalecerme, yo necesito que mi edificio interior esté fuerte y resista, yo necesito que mi espíritu esté fortalecido, lo tengo que edificar. ¿Cómo lo edifico? Orando en lenguas, orando en lenguas. Amén. Y esto no quiere decir que le esté quitando o restando importancia a profetizar, no, porque Pablo dice, ¿verdad?, aquí en Corintios, pero sobre todo que profetices. Entonces yo necesito, ¿verdad?, fortalecerme aquí adentro para poder fortalecer allá afuera. Yo necesito, ¿verdad?, llenar de vida acá adentro para yo poder hablar vida allá afuera. Yo necesito, ¿verdad?, que acá mi espíritu, ¿verdad?, se vuelva un espíritu fuerte para que pueda pasar en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, y yo pueda consolar a los que están pasando por pruebas y tribulaciones y dificultades, y yo les pueda decir, ¿sabes qué? Fortalécete en el espíritu, fortalécete en tu hombre interior para que puedas salir adelante en las pruebas que estás pasando. Amén. ¿Estás conmigo? Sí.
Bueno, entonces dice el versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, mi amado, vienen situaciones, ¿verdad?, de ataques contra el alma. ¿Sí? El enemigo va a tratar de atacarte. ¿Cómo? Va a tratar de minar tu salud, va a golpear tu cuerpo con enfermedad. Cuando viene la enfermedad, ¿verdad? Te roba las fuerzas, ¿verdad? Te quita el ánimo, ¿verdad? Te quita aún el aliciente de seguir adelante, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Entra en depresión, entra en debilidad. Se siente, ¿verdad?, que no puede, se siente que ya no tiene propósito, se siente que nada funciona. ¿Por qué? Porque está siendo golpeado, ¿verdad?, en su cuerpo. Y nosotros necesitamos aprender que si el cuerpo está siendo golpeado, que nuestro espíritu tenga la fuerza para que el cuerpo pueda salir adelante en la prueba por la que está pasando. Yo tengo que fortalecer, ¿verdad?, mi ser interior, mi espíritu. Pero si el cuerpo está siendo golpeado y mi espíritu está débil, el enemigo va a arrasar con mi vida, va a arrasar con tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando azota con enfermedad? Quiere romper tu fuerza, quiere romper tu vida de fe, quiere romper tu vida espiritual, quiere que desmayes, quiere que te desanimes, quiere que pierdas las ganas de orar, quiere que pierdas las ganas de buscar en la palabra, quiere que pierdas las ganas de buscar a Dios, quiere que pierdas tu sed y tu hambre por Dios, te mete a un desierto en donde empiezas a estar sediento de tal manera, ¿verdad?, que la misma enfermedad te mete en confusión, te mete, ¿verdad? Ya no sabes si vas o vienes, estás completamente, ¿verdad?, perplejo, estás confuso, ¿sí? No sabes tomar decisiones, no sabes qué hacer, no sabes qué es lo que tienes que decir, ¿verdad? Entonces tu hombre interior se tiene que fortalecer. ¿Por qué? Porque nos conviene. ¿Por qué? Porque hay provecho para nuestra fuerza, ¿verdad? Tenemos que, cuando nosotros, ¿verdad?, entramos en la revelación del amor de Dios y nuestra alma empieza a ser sanada y nuestro espíritu empieza a ser fortalecido, ¿verdad? La luz entra a tu ser. Tú empiezas a ser alumbrado en tu interior, ¿verdad? La luz y la palabra de verdad, ¿verdad?, va a hacer que tu espíritu se vuelva un espíritu fuerte. Tu mente se renueva por la palabra. Amén. Tus sentimientos y emociones se fortalecen por la palabra revelada. Tu espíritu empieza a tomar dominio sobre el alma. Tu espíritu se vuelve fuerte, ¿verdad? Y somete, ¿verdad? Y mete en cintura, ¿verdad?, a tus emociones y a tus sentimientos y a tu voluntad y a tu mente, toda la sujeta, ¿verdad? Porque tu espíritu está fuerte. Y entonces tú te vuelves un guerrero poderoso. Tú te vuelves un hombre, ¿verdad?, que es poderoso en palabra y es poderoso en acciones, como le fue Moisés. Amén. Entonces la escritura, ¿verdad?, nos dice, estábamos acá en Efesios, en el libro de Efesios, con esto cerramos. Efesios capítulo 6, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Tú y yo nos tenemos que aprender a fortalecer. ¿Cómo? Orando en lenguas y profetizando. Tengo que profetizar vida, ¿verdad? Me empiezo a profetizar vida y para yo poder profetizar vida hacia afuera, empiezo a profetizar, ¿verdad?, que viene hambre y sed de justicia a mi ser interior para que yo pueda tener, ¿verdad?, la palabra de Dios en abundancia, que yo pueda comer en abundancia, que yo me fortalezca por el alimento que estoy recibiendo, para que cuando yo hable la palabra, ¿verdad?, la palabra lleve poder y la palabra sea ¿verdad?, esa palabra que exhorta, edifica, ¿verdad?, y consuela, ¿verdad?, que mi vida se vuelva una bendición para otros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias, Señor, por tu consejo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por lo que tú eres y lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, declaramos, Señor, que tú hablas por medio de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Señor, que tú, Señor, nos dices, Señor, que no nos desesperemos ni nos preocupemos por lo que tenemos que decir o tenemos que hablar, Señor, porque tú vas a poner las palabras en nuestra boca, tú vas a hablar, Señor, por nosotros, el Espíritu del Padre, Señor, va a hablar en nosotros y a través de nosotros, y nosotros vamos a aprender a depender del Espíritu de Dios, nosotros vamos a depender completamente del Espíritu Santo, Señor, y tú vas a hacer que nuestra vida, ¿verdad?, esté fortalecida en Dios, Señor, que nosotros,
sepamos, Señor, que aún va a haber una hora en la cual, Señor, tú vas a hablar con nosotros y tú nos vas a decir, yo estaré con tu boca y yo te enseñaré lo que tú tienes que decir. Gracias, Señor, porque vamos a ser fortalecidos en nuestro hombre interior, Señor, porque tú te vas a manifestar, Señor, con poder en nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe, Señor, llevándonos a depender de Dios. Yo declaro que dependeremos de ti, Señor. Cada paso que demos, Señor, estaremos siendo guiados por tu Espíritu, Señor. Tú nos vas a enseñar, Señor, que tu palabra es poderosa, que tu palabra, Señor, nos lleva, Señor, a tus promesas, Señor, y que cuando nosotros tomamos tu palabra y tus promesas, Señor, y las declaramos, las anunciamos y las hablamos, Señor, nosotros, Señor, nos volvemos tu voz, Señor, revelada aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque nosotros vamos a ser capacitados para hablar tu palabra, vamos a ser capacitados para enseñar tu palabra, Señor, y tú vas a aumentar, Señor, nuestra confianza en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú vas a hacer grandes cosas en nuestra vida, Señor. Nos vas a llevar, Señor, a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a confiar, Señor, en todas las cosas, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Señor, tú vas a llenarnos, Señor, de esa fuerza, Señor, como el búfalo, Señor. Nos vas a dar una fuerza sobrenatural, Señor, que nos va a sostener, Señor, y nos vas a meter a tu abundancia. Declaramos tiempos de abundancia para nuestras vidas, declaramos tiempos de abundancia para nuestra familia, declaramos que entramos en los tiempos de abundancia para el negocio, Señor, porque tu abundancia, Señor, viene, Señor, porque tu palabra declara que nuestra copa está rebosando, Señor. Está, Señor, derramándose, Señor. Señor, tú nos das el mejor vino, nos das el mejor vino del Espíritu, Señor, y nuestra vida, Señor, se llena, Señor, de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que en esta noche estuvieron aquí, Señor. Yo declaro que su espíritu va a ser fortalecido, Señor, que su vida de fe va a ser fortalecida porque van a tomar en serio el consejo, Señor, de desarrollar, Señor, el hablar en lengua, Señor, el orar en lenguas, el adorar en lengua, Señor, el clamar en lengua, Señor. Van a empezar, Señor, a fortalecer su ser interior, su espíritu, Señor, porque van a, Señor, a meterse en el fluir, Señor, de ese don de lenguas que el Espíritu Santo reparte a cada uno, Señor, conforme Él quiere, Señor, pero nosotros, Señor, los procuramos esos dones también, Señor, el don de lenguas y el don de profecía. Gracias, Señor, porque en amor, Señor, nos vamos a mantener, y en el nombre de Jesús yo declaro que cada uno en esta noche, Señor, recibe la bendición, Señor, del cielo. Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, Señor. Yo los bendigo, Señor, con la gracia de Jesucristo, Señor, con la palabra de verdad, con la abundancia, Señor, de su palabra, Señor, y con la abundancia de espíritu, Señor. Y yo declaro que sus vidas crecen en el conocimiento de Dios, crecen en el conocimiento de Cristo, crecen en el conocimiento del Espíritu Santo. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Creo que fue una buena noche. Creo que fue un buen tiempo invertido y yo sé que si esto tú lo repasas y lo estudias y todo, te va a ayudar a tu crecimiento. Necesitamos hijos maduros, hijos que crezcan hacia la madurez, hijos que puedan representar a su papá de una manera correcta en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y te digo buenas noches, que descansen y nos vemos próximamente. Amén, nos desconectamos.